El siguiente combate es de Celda Infernal. Presentando primero, siendo acompañado por Triple H y por Shayna, de San Antonio, Texas, con un peso de 227 libras. Él es el actual campeón europeo de WWE, el chico rompecorazones, Shawn Michaels. Y me parece brillante que no venga solo, viene con sus pólizas de seguro. Triple H y Shayna. Bueno, y él se metió en esto solo, sin ayuda de nadie, eso hay que decirlo, Ahora, ¿por qué puede ser un hombre arrogante? Porque puede hacer lo que dice que puede hacer. Y entre esas cosas puede vencer a su oponente de esta velada. Es solo la segunda vez que de esta manera se ven Shawn Michaels y el Undertaker. Y qué manera de verse, porque Mira. esto es... Y hablando de pólizas de seguro, atrás trae otra más. Viene bien protegido, blindado, porque sabe que esto no va a ser nada fácil. Y comienza a descender la celda. Uno se pregunta qué estará pasando por la mente de Shawn Michaels. Es un tipo, tú hablaste de arrogancia, sí, muy confiado de sí mismo, pero ¿estará listo para este reto? ¿Estará listo para un reto que definitivamente no es normal? Bueno, hay que repetirlo, segunda vez que se enfrenta Shawn Michaels al Undertaker, y me imagino que la primera vez logró algo de experiencia que ahora va a poner en práctica. Esta celda descendiendo. Esto es diferente. Yo no cuestiono la hombría de nadie, pero la verdad es que hay retos y hay retos. Y el Undertaker dentro de la celda infernal, ese a mí no me parece un reto que nadie jamás debería aceptar, y mucho menos buscar. Mira esa celda descendiendo, por favor. Amigos, cualquier ser humano normal se iría corriendo rápidamente, pero Michaels estará solo, no lo olviden. Aquí están sus compañeros, pero una vez que la celda esté abajo, sus amigos, sus panas, sus cuates, sus aliados tienen que irse. Y esto desde ya empieza a lucir como un ratón encerrado en una jaula a la cual viene entrando una serpiente. Me pregunto qué pasará por la mente de un hombre que va a entrar en una contienda tan difícil con un oponente tan difícil. ¿Viste? Tienen que salir. Tienen que salir. Son las reglas. El oponente del Valle de la Muerte, el Undertaker. La atmósfera cambia absolutamente. El príncipe de las tinieblas hace entrada y las criaturas de la noche le dan la bienvenida. Amigos, la celda acaba de terminar de descender y el público de más de 21,000 personas, 21,151 almas, para ser más exacto, enloquece. Todo el mundo esperando al fenómeno de WWE. San Luis, Missouri, The Kill Center está en alerta, esperando al fenómeno. Los oponentes han entrado a la celda. El árbitro pendiente de todo. Y
aparentemente todo está listo para la celda infernal. Sí. Este no es un buen momento para ser Shawn Michaels. Es el momento de salir corriendo porque después va a ser más difícil Michaels una vez que cierren la puerta. Sí, Shawn Michaels está repensando su situación. Aparentemente se está dando cuenta de cuán grave es todo esto que está pasando alrededor de él. Míralo. Y solo hay una manera de entrar o salir justamente a esa puerta. ¿Será que se va a arrepentir en serio? Bueno, y cómo no, míralo cómo está caminando de un lado al otro, tratando de tener a sus pólizas de seguro dentro con él. Y el oficial se queda con la llave y el comisionado Slaughter está ahí asegurándose de que solo hay una manera de entrar o salir. Así es, y Triple H está tratando tal vez de consolar a Shawn Michaels, pero esto le toca a Shawn Michaels solo, por su cuenta. Él tiene que lidiar con el Undertaker. Solo, repetimos, solo. Mira, creo que finalmente se está dando cuenta de cuán grande es el lío en el que se ha metido. Está mirando hacia arriba, hacia todas partes, dándose cuenta de que no hay escapatoria de esto. Es un infierno, sobre todo para Shawn Michaels. Amigos, esto no va a ser bonito, así que prepárense. Triple H o Shayna no podrán hacer más nada por él, excepto rezar quizás. Uy, sin duda esto no es apto para los débiles de corazón. Shawn Michaels, amigos, se metió en esto solo. Vamos a ver entonces si puede salir de esto por su cuenta. Ahí sonó la campana, es el momento de la verdad. Y el Undertaker con su escalofriante manera de caminar. ¡Qué entrada! ¡Qué espeluznante! ¡Oh! De entrada, qué bienvenida le acaba de dar. ¡Qué patada en la besucona, en la boca! Esto apenas comienza y ya parece estar todo yendo cuesta abajo para Shawn Michaels. ¡Vamos! Y míralo. Que todo esto comenzó en SummerSlam cuando Shawn Michaels fue el oficial invitado, el árbitro en el combate, ya lo sabemos, entre Bret Hart y el Undertaker, y Michaels con un silletazo cambió el curso de la historia de WWE y de la industria. De verdad que para siempre. ¿Quién pensaría que un silletazo podría reverberar tanto y cambiar el futuro para siempre, de verdad? Y desde allí todo está yendo cuesta abajo para Shawn Michaels. Oye, este hombre parece más estar en defensa que en ofensiva. Ay, y más mío. reaccionando. ¡La agarra contra que... Lona! ¡Oh! La agarra de ultratumba. Se iba a servir el enterrador. Pero mira, Michaels parece que está teniendo como un respiro. Sí, bueno, parece más una ofensiva de desesperación que su arsenal clásico, pero algo parece estar funcionando. Amigos, recordamos que solo se gana este combate por conteo de 3 o rendición. Claro está, no hay descalificaciones en esto. Claro está, se trata de la celda infernal. Pero mira. Está acorralando a su oponente. ¿Será que logra más de lo que uno piensa que podría lograr en esta situación? Lo están haciendo rebotar de aquí, de allá, abajo, arriba, por delante, por detrás. Hablé de una serpiente antes y mire, el Undertaker está jugando con la presa. Vamos, después de la manera en que fue atacado por Shawn, el Undertaker... La cuenta de 3 no llega, cuidado. Se nota que quiere el sufrimiento de Shawn Michaels y que quiere que es un sufrimiento lento, constante. Esta es una procesión funeraria que se detiene hasta cuando la luz está verde. No se detiene para nada. Esto es a seguir. ¡Ay, susto! Obviamente, como señalaste, sí, parece que él se lo va a gozar. Él va a llevar esto a las máximas consecuencias para Shawn Michaels, para que se arrepienta. Torniquete al brazo, amigos, y lo va a llevar a la escuelita clásica. Sí, sin duda está disfrutando esto. Vean cómo camina. Por la tercera cuerda, como buen acróbata. Me encanta cómo lo hace. Pobre Michaels. Y tuvo un momento bonito dentro del combate que parecía que iba a repuntar, pero desafortunadamente fue muy corto. Muy corto. Y el comisionado Slaughter ha enviado a Triple H, a Shayna y a Roode de vuelta a los vestidores. Aquí no hay tregua alguna para Shawn Michaels. Tú, con tal de hablar mal de la gente, dicen lo que sea. ¿Qué van a hacer igual? ¿Y qué pueden hacer para entrar si está cerrada esta estructura? ¿Qué sentido tendría que estuvieran aquí tratando de hacer algo?
Bueno, dices tú, yo sé que tiene techo y que no habría Ajá. manera de intervenir, Ajá. pero los viste los preocupados que estaban mientras el árbitro se guardaba la llave. Yo no sé, uno nunca descarta A lo nada. mejor fue más apropiado. ¡Oh, qué guillotina, qué machetazo! Que se fueron para que no vieran esto. 1, 2, no hay 3 todavía para el enterrador. Claro, se ha verificado hasta debajo del ring para asegurarse de que no haya nadie. Aquí hay que temer. Tú continúas hablando mal de la gente por hablar. ¡Ay, qué catapulta, mi madre! Lo que te puedo dejar claro es que este es un infierno, y es un infierno en el que manda el Undertaker. Shawn Michaels sigue poniéndose de pie. Está demostrando que es un hombre que no se da por vencido tan fácilmente. Ahí viene, absolutamente resistente. Y ahí fue, y volvió a ir. Pero para la lona. Por favor. Pero qué cantidad de golpes, ¿eh? Y Shawn Michaels está demostrando sin duda ser resistente, pero lo que ha hecho es recibir responde hablando. Dios mío, qué mala caída para Shawn Michaels. Amigos, estamos hablando del Undertaker. Estamos hablando de una fuerza de la naturaleza. Un hombre que se iba a cobrar tarde o temprano lo que Michaels le hizo. En este segundo encuentro no lo va a dejar tranquilo hasta que se asegure de que Michaels nunca más se vuelva a meter en su camino. Pero casi lo lleva al techo de la celda, por favor. ¡Qué fuerza la del Undertaker! Quizás esa sea la idea. Mira, hablando de ir al techo de la celda. Y estamos hablando de un individuo de casi 7 pies de altura. Vamos, 6 pies, 10 pulgadas. Y mira qué caída brutal. Desafortunadamente el intento nuevamente es fallido. Cada vez que se pone de pie o intenta hacer algo, el Undertaker lo vuelve a culpar. En ese momento, qué caída aparatosa. Fuera del cuadrilátero, chocó con la pared de la celda. Ahora mira cómo lo tienen, por favor. Además, yo que soy un hombre bueno voy a defender a Shawn Michaels porque él estaba haciendo su trabajo cuando le dijeron lo que tenía que hacer. Cuando le contó fuera al Undertaker en ese combate y ahora está sufriendo las consecuencias. Él hizo su trabajo, lo que le pidieron, ¿por qué lo critica? Mira, yo no recuerdo que hubiese un acuerdo que le dijera que era buena idea usar una silla sobre el fenómeno. Había un acuerdo de esa clase. Eso es otra cosa. Hablamos de esa familia en otro día. En otro día, en este día es que está precisamente pagando las consecuencias del silletazo. Las malas lenguas dirían lo que tú dices, pero las buenas lenguas dirían, ¡oh, qué clase de lazo! Que Michaels fue provocado y por eso fue que usó esa silla. Pero tú no entiendes nada de eso. De hecho, yo creo que él lo golpeó a propósito. Tú, por favor, de verdad que defiendes lo indefendible. Yo no, ¿tú te escuchas cuando hablas? ¿Qué combate tú estabas viendo? ¿Viste cómo caíste? ¿Viste cómo caíste? Claro que no lo golpeó a propósito. Sabía que te iba a confundir. Sabía que te ibas a ir por ese camino porque sé que tú eres un hombre parcializado. Claro que no lo golpeó a propósito. ¿Cómo te dejas acorralar tan fácilmente? Así vas preso. Así vas preso. Según tú, ¿eso fue lo que dijiste? Dices, yo fui. Y te meten preso, ¿te seguro? Wow. Mira. Tanta resistencia que puso. Pero eso funcionó. Mira, la cabeza del enterrador. Muy inteligente su manera de usar la celda. Aunque yo creo que va a ser escalando. ¿Qué puede hacer si no puede salir por encima? Bueno, pero evitó que los reventaran, que parece que es lo que venía en camino. Le iban a dar un super bombazo. Se agarra de la celda y lo evita por un tiempo, pero el Undertaker literalmente le da vuelta al asunto y mira cómo lo termina reventando de todas maneras. El Undertaker ha estado tratando a Shawn Michaels, amigos, como un verdadero muñeco de trapo. Se supone que la celda sea para mantener a los oponentes adentro y los de afuera que se queden afuera. No para ser usada como un arma. Bueno, creo que Y alguien está un trae poco tarde para recordar eso. para que haga algo, que cambie las reglas de esto. No se puede usar como arma. Mira, hay que decirlo, Shawn Michaels ha tenido un gran éxito contra gigantes en el pasado. Recuerda que venció a Diesel, venció a Cypress Seed, pero en esos combates Shawn pudo establecer el ritmo del combate y aquí está jugando bajo las reglas del entrenador. Y eso es otra cosa. Mira para allá. Está desaparecido. Desafortunadamente está desaparecido, hay que decirlo. Amigos, en serio, yo pienso que de verdad el silletazo no fue a propósito. ¿Por qué tendría que hacerlo? Por favor, no puede hacerlo. ¿Por qué? ¿Cómo no va a ser a propósito? Tenía que defender a Bret Hart. Pero fue sin querer queriendo. No, hombre. Ahora mira cómo está sufriendo este pobre hombre sin que sus compañeros puedan venir siquiera a auxiliarlo. Pero para allá está que ni se pertenece, empujando aquí al camarógrafo, quien tenía, oye,
Más cercanía imposible, pero... No, como jabalina no. ¡Ey! Como ¡Está tomando jabalina impulso! no. ¡Está tomando Como impulso! jabalina no. De la que se bajó. Sin embargo, regresa rápidamente y cómo lo conecta. Sí, definitivamente entre estos dos hay bad blood, mala sangre. Impactó de cara la pared de la celda y viste cómo regresa la fuerza con la que regresa, la furia con la que regresa. Y lo peor, amigos, es que todo es absolutamente permitido. Recuerden que aquí no hay descalificaciones de ningún tipo. Así mismo es. Y cuando tienes la ventaja, tienes que aprovecharla. Y parece ser exactamente lo que está haciendo el Undertaker. Le ha visto muy poca luz en Michaels. ¡Impacto en la cabeza! Y lo vuelve a hacer conectarse con los escalones metálicos. El wow. Mira, esto es básicamente un cuchillo a la garganta. Mira eso. ¿Y alguien podría esperar en algún momento de verdad que este hombre, este Undertaker, sea benévolo? ¿Que sea misericordia? ¡Nunca! ¡Nunca, jamás! Y sobre todo Shawn Michaels. No solo por donde se encuentra, sino por cómo llegó a esta situación. ¡Mira! Wow. El rebote puede funcionarle a Michaels. El rebote del Undertaker contra la pared de la celda puede funcionarle a Michaels. De hecho, lo está haciendo. Bueno, lo dijimos, quien tiene la ventaja tiene que aprovecharla y en este momento parece que favorece a Shawn Michaels. No sé por cuánto tiempo, pero... ¿Te das cuenta de que Shawn Michaels está llegando aún más lejos que de costumbre para tratar de quedarse con la ventaja en esto? Aprovechando que el enterrador está caído. Admito que no puedo creer lo que estoy viendo. Un Undertaker caído y que se le está haciendo hasta difícil ponerse de pie nuevamente. No que se le esté haciendo muy fácil a Shawn Michaels, pero bueno. El hecho de que Shawn Michaels pueda estar todavía en la contienda y pueda seguir conectando al Undertaker es algo que hay que seguramente hay que celebrar. No sé por cuánto tiempo tampoco. Pero, wow. Muchos impactos. ¡Oh! ¡Qué guillotina! ¡Cómo rebota de la cuerda superior! Qué manera de engancharlo, qué manera de cambiar nuevamente el curso del combate. El cuerpo de Shawn Michaels y su mente tienen que sentirse como si hubiesen pasado por un accidente de carro. Sí. A Shawn Michaels lo acaba de atropellar un camión. ¡Oye! El Undertaker se metió contra la pared con el empujón de Shawn Michaels. Claro, Shawn Michaels está tratando de llegar aún más lejos que de costumbre para tratar de quedarse con la ventaja en esto, si es que es posible, porque todo se le contesta el Undertaker. Shawn Michaels, repito, sigue en pie de guerra y eso hay que celebrarlo mientras se pueda. ¡Topetazo directamente que lo conecta! Y ve la parte de la estructura que conecta el cuerpo del enterrador. Michaels buscando oportunidad de seguir adelante. Un codazo precioso. Y se asegura que la caída libre multiplica el impacto en el centro del pecho del Undertaker. Es como una estocada al propio demonio. Se lució utilizando la estructura a su favor, sin duda. Un gran momento para Shawn Michaels. Y es este tipo de momento el que puede cambiar por completo el destino de un luchador en un combate. Cualquier cosa puede pasar. Se lanza como el lazo y, amigos, yo siempre he dicho que Shawn Michaels es Shawn Michaels y lo demás es Monty Culebras. Sin embargo, como digo una cosa, digo la otra. El Undertaker es un hombre que ha demostrado que puede volver a cualquier contienda una vez que está completamente desaparecido. Usar los escalones de entrada al ring como arma. Mira. Completamente legal en esto. ¡Oh! Directamente, amigos, para conectar al Undertaker. Shawn Michaels No, al otra vez. cráneo. ¡Oh! Y esta vez a la espalda. ¡Wow! Completamente legal, pero esto no significa que sea fácil de ver. Pero igual, parece ser la única salida para Shawn Michaels. Y esos escalones pasan como 150 libras. Ve con el dominio que Michaels los está usando. ¡Wow! Absolutamente impresionante. Para el señor árbitro, para nuestros camarógrafos, para nosotros verlo, porque se están destruyendo literalmente. El infierno se pone cada vez más candente aparentemente aquí. ¿Qué va a hacer? Estamos hablando de más de 300 libras del Undertaker. Y ¿será que puede Shawn Michaels? A buscar el buen paso. ¡No, Dios mío! ¡Una toma rompecuellos! Directamente al coco del Undertaker. Le acaba de robar una página. Un martinete acaba de hacerle Shawn Michaels al hombre de la tumba rompecuellos.
Por favor, y en momentos aquí hasta los camarógrafos terminan cayendo. Tenemos cámaras dentro de la celda para poder acercarnos lo más posible a la acción. Pero esto es realmente brutal lo que está pasando. Bueno, no se extrañen si en cualquier momento perdemos la señal de combate porque algo le pasa a un camarógrafo. ¡Ah! Miren qué cerca está ese hombre. Está muy cerca de la acción. Yo me alejaría. Y no por cobarde, sino por listo. Bueno, digamos que por ambas cosas, porque dada la situación, te doy ¿quién la quiere razón. entrar al infierno? A medias. ¡Uop, uop! Mira, ¿viste Eso que que no me te digo, equivoqué? ¿cómo no? ¿Viste que no me equivoqué? ¿Pero qué le no? quiere hacer? Un close-up de la amígdala. ¡Que se deje! Ahí viene Michaels por Esto el le ha aire. estado funcionando muy bien el volar en este combate, hay que decirlo. Mira. Eso es muy diferente en sus estilos de lucha. Y él sabe que esa puede ser exactamente la plataforma que necesita para separarse del Undertaker y poder llegar a una posible victoria. Vamos, el Undertaker es absolutamente inmenso. De alguna manera tiene que llegar a esa cabeza, tiene que llegar a impactarlo. Qué mejor manera que lanzándose de tantos pies de altura. Por favor, claramente está funcionando. Ha demostrado ser uno de los mejores en la industria, pero todo el mundo sabe de lo que es capaz el Undertaker. Un hombre sin alma, sin piedad, sin corazón, sin remordimiento, sin sentimiento. Acaba de conectar otra vez Shawn Michaels, amigos. Y ahora, wow. Y nadie puede hacer nada. Esa silla es perfectamente útil. El árbitro no puede decirle nada. Pero mira, parece que implorándole que por favor no la use, que recapacite. Que tenga fe. Pero quien busca encuentra, y si es lo que encontró, Que la va a tenga usar fe. como arma y no hay tregua aquí. Silletazo para el enterrador. Está tumbándole las almas una a una, porque sí, parece que tiene varias, por eso siempre regresa. ¿Será que esto funcionó? ¿Será que Shawn Michaels logra hacer una tarea que parece imposible? ¿Será que entra al infierno y puede sobrepasar al mismo diablo? Interesante que mientras el Undertaker esté tumbado, él no va a poder producir una tumba rompecuellos o una garra contralona de ultratumba. Mira, el árbitro le sigue implorando, por favor, ¿Por favor, qué? no lo hagas. ¿Y por qué? Si fuera al revés, ¿le imploraría al Undertaker? Lo dudo. Esto es una celda infernal, señor árbitro, lo siento. Es todo, amigos. Puede ser todo para el Undertaker. Así es. 1, 2, y no hay 3 todavía que valga. Y la fuerza con la que empuja a Shawn Michaels para apartarlo de su ser. ¡Qué poder el del Undertaker! Sin embargo, Shawn Michaels ha tenido muy buenos momentos y en esta última etapa del combate se ha mantenido absolutamente cabalgando. Wow. Ahí está, de tú a tú se perjudicaría. Vean los impactos del Undertaker. Viene por rebote y lo bloquea. Ahora le toca a él. Lo está crucificando. Estoy más que impresionado con el trabajo de Shawn Michaels en esto. Y mira que ha estado cayendo por la mayor parte del encuentro, pero mira lo que acaba de lograr hacer. Esto es absolutamente impresionante. Me parece muy inteligente. Me parece absolutamente inteligente lo que acaba de hacer. Ahí puede conectar lo que le dé la gana sin que el Undertaker pueda retaliar. Tiene completa y absolutamente apresado igual el árbitro dentro de todo, tratando de implorarle que estamos en el infierno, pero debe haber cierto sentido común. ¿Ves? Por culpa del árbitro. ¿Qué clase de bota le acaban de pegar en la cara? Esto no es un momento para pedir cacao. ¡Oh, se libró con la catapulta! Ay, Dios mío, pobre camarógrafo. Y se lo advertí. Aléjate, mijito. Vamos, mijito. pero este hombre no es un atleta, no está entrenado para esto, por favor. ¡Qué demonios! Ay, Dios Shawn. mío. Pero Está haciendo tu ¡hey! trabajo, Shawn. No. Una cosa es tal vez un error, pero ¿qué demonios hace Shawn ahora? quería que salieras bonito por televisión, por eso estaba tan de cerca. Pobre hombre, tiene familia. Oye, no hay excusa para este comportamiento, no hay excusa. El árbitro una vez más implorándole ante lo que está haciendo. Vamos, repito, este no es un hombre que está entrenado para entrar al cuadrilátero ni nada por el estilo. Bueno, amigos, desafortunadamente en la guerra hay daños colaterales, así que lo sentimos por él. Lo sentimos. Wow. ¿Y va a seguir? Sí. La rabia tiene que pagarla a alguien. Siente que el hombre se le atravesó. Pobrecito. Bueno, el infierno te lo digo. Es muy extraño. Yo no he estado ahí. Espero nunca estar.
Pero si sigo como voy, a lo mejor termino... El camino no va muy bien, que digamos, pero bueno. A lo mejor termino ahí por lo menos de visita. Increíblemente, dentro de todo, vemos aquí a un Shawn Michaels que parece estar en pie. Ayuda, están Claro. pidiendo. Claro, tienen que sacarlo de aquí, este hombre tiene que sacarlo de aquí. Claro Este está. hombre no puede. Él no entró a los confines de esta estructura para realmente estar impactando a nadie ni nada por el estilo, y mucho menos para recibir impactos de un enloquecido Shawn Michaels. Y el combate continúa. El combate continúa. Mientras tratan de hacer gestiones para sacar a ese camarógrafo de aquí, Shawn Michaels está aprovechando. Quizás por eso fue que lo atacó, para producir confusión. Y mira que bien está saliendo. Y ahora, La resortera. oh, No, no es resortera. cambió de parecer. Sí, va directamente a la esquina y creo que él sabe, repito. Lo siento, Sargento Slaughter. Venga a abogar por no sé quién, para ver si lo escuchan. Él piensa que puede ayudar Mira, de alguna mira, manera mira. para eso. ¡Super codazo biónico! ¡Super codazo biónico de Shawn Michaels! Parece que está pidiendo que Sí. abran la jaula. Tiene Claro, que sacar el al hombre. camarógrafo está completamente Claro. caído y evidentemente necesita atención médica. Bueno, y ahí comienza Shawn Michaels a calentar motores para sacar una música dulce a cierta quijada. Va listo, va listo, va listo. Esa bota está caliente. Mira, el Undertaker está poniéndose de pie, pero como que parece que lo que le espera en su destino no va a ser nada bueno. Directamente a la barbilla le sacó música dulce. Mientras tanto, finalmente el Slaughter se lleva el camarógrafo, pero ha regresado también el Undertaker. ¿Viste cómo quedó en pie? ¿De qué manera se pone de pie? No, pero déjenlo salir, déjenlo salir. Se le fue detrás el Undertaker. Miren, tienen que regresar a la jaula. Eso es parte de lo que se supone que sea un Hell in the Cell. Acaba de rebotar contra la pared de la celda y ahí viene con Oh, más. no, ¿Qué demonios está haciendo el Undertaker? La resortera directamente contra una pared de la estructura, amigos. Lo usó como jabalina humana. Y la frente de Shawn Ay, Dios Michaels mío. acaba de recibir un impacto que hace que emane el rojo en su rostro y ahora recibe más castigo del Undertaker. Obviamente, no solamente estamos hablando de lo que puede salir de su cuerpo en color rojo. Estamos hablando de un hombre que puede tener hemorragias que pueden impedirle respirar, impedirle ver, impedirle escuchar, impedir seguir adelante. No, ¿qué demonios hace el Undertaker? Lo vamos a poder usar. Estas- sí, No. esta vez sí como jabalina clarita. ¡Lo lanzó como jabalina humana! ¿Qué demonios hace? Lo vuelve a lanzar de esa manera, pero está jugando ya con él. Y lo dijimos desde el comienzo. Él vino a divertirse. Él vino a pasarla bien. Alguien tiene que detener esto. Vamos, hay 21.151 fanáticos no, aquí. no, que no... no, que no pueden ni creer lo que están viendo. Y el árbitro, debo decirlo, está tratando de intervenir a favor de Michaels. Pero sí que el enterrador lo va a escuchar. Sí que el Undertaker lo va a escuchar. Aquí sabíamos que no iba a haber purgatorio. Esto es directo al infierno. Sin embargo, Michaels, con su resistencia única, sin poder ponerse de pie, tiene como pequeños atisbos de algo que va a pasar y no termina de suceder. Mira esto, mira la manera tan brutal en que lo hace impactar de cabeza. Qué sé yo, tres veces. Tres por veces. favor. Míralo. Sí, la primera fue una especie de resortera y las otras dos como jabalinas claras ya. Y ahora espera, ¿qué demonios está tramando Michaels este ahí hombre? arriba. ¿Para dónde va? Bueno, ¿Y hay que cómo le huir. queda fuerza para hacer eso? ¿Será que quiere huir? ¿Será que piensa que ahí no va a buscarlo el Undertaker? Para protegerse como un escudo. Es tan alto el Undertaker que llega a donde sea. Pero mira. Si está buscando refugio, no estoy muy seguro de que ese sea el lugar. No. Pero bueno, parece que él piensa que de esta manera puede escapar. Dios mío, con lo alto que... Anda. ¿Qué es esto? No. ¿Viste lo Michaels, rápido que el Michaels, vete Undertaker por el llega otro allá lado. arriba? Vete por el otro lado, Michaels. Mira, vamos hombres. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar con ellos? ¡Peligro! ¡Cuidado! Busca el paso. No, Michaels. ¿De qué manera ha caído? De espalda contra el propio techo de la celda. Eso le quedó tatuado en la espalda. Esas marcas van a vivir allí para siempre. Mira cómo le raya la cara. Contra la celda. Hace rato que esto se convirtió en un combate
que a mi manera de verlo, tal vez debió haber sido detenido. Mira el estado en el que se encuentra Shawn Michaels. Tuvimos un camarógrafo aquí caído, por favor. Y no ahora mira los colores de su televisor. No. Esto está hecho para protegernos a ustedes, porque esto realmente es feo. Feo que no se debe ni ver. No. Bájate de ahí, Michaels. ¿Cómo se balance allá arriba? ¡Ay, Dios mío! Casi le parte el techo, la estructura. Michaels iba a caer. Casi le parte el techo, la estructura. Michaels no se pertenece directamente. ¡Ay! No. Bájate, rapidito, Michaels. Pierna afuera. Y mira el Undertaker cómo la toma por la cabeza. Ay, Dios. No quiere regresar. Está colgando de la estructura, Shawn Michaels. Déjate caer desde ahí, pero derechito, Michaels. Déjate caer desde ahí. ¿Qué vas a hacer, enterrador? ¿Qué vas a hacer, Undertaker? Completamente peligroso. Pisándole las manos. No. Así no me refería yo, que no te dejaras caer así, era derechito para que cayeras parado. Perdimos a Michaels, lo perdimos. Hace rato te dije que esto debió haber sido detenido y mira a lo que hemos llegado ahora. Obviamente tú dirías, ojo por ojo, diente por diente, lo que se hace se paga, la venganza es dulce, el odio y todas esas cosas que tú dices horrible. Y gracias por decirlas por mí, porque me parece excelentemente bien lo que acabas de decir. El que la hace, la paga. Lo que Michaels le hizo no fue así, Jerry, por favor. Un silletazo no tiene nada que ver con esto. El conteo en contra de él, el irse en contra todo el tiempo, termina básicamente nada tiene que ver con esto. Esta noche. Nada, no está acabando con la carrera de nadie, no acabó con la carrera de nadie, porque el Undertaker está aquí. Mira, ahora se pone peor esto. ¿Cómo lo hace volar? ¡Pero Shawn Michaels! ¿Va a terminar con la carrera del Undertaker? ¡No! El Undertaker va a terminar con la carrera de Michaels. ¿Quién lo manda a meterse al infierno? Y ahora mira. Dios mío, cómo lo vapulea. Lo lanza. Es un verdadero muñeco de trapo. Una y otra vez lanzándolo de un lado para el otro. El rostro de Shawn Michaels parece irreconocible a este punto. Aquí el agresor, señor juez, es el Undertaker. Anote. Aquel que va preso es el Undertaker, señor juez. Anote. Aquel que merece el castigo es el Undertaker, señor juez. Anote. Yo no sé en qué tribunal tú te piensas que estás, pero si hubiese un señor juez, el señor juez tiene nombre y es el Undertaker. Él es el que está impartiendo justicia aquí. Mira para allá. Qué horripilante, la altura completa, reventó la mesa. Cayó como encima del monitor para colmo. Y yo lo quería ver caer de alguna manera para que se liberara, pero jamás pensé que algo tan horripilante podía pasar. Si no, ni siquiera lo hubiera deseado. Mira cómo está, miren el rostro. Te digo, hombre. Irreconocible. Tiene que tener hemorragias serias. Ya justo de... Vamos a terminar esto, por favor. Undertaker, hazlo de una vez. Sí, vénselo. Ya se acabó. Déjalo así. Finalmente, la celda queda cerrada nuevamente. No sé si esto es bueno a la hora de la verdad, porque mira el estatus en el que se encuentra Shawn Michaels. Y mi sistema, mi mente están pidiendo un 1, 2, 3 que llegue ya, por favor. Si el Undertaker hubiese querido terminar el combate, ya lo hubiera terminado. Él quiere seguir haciéndole daño. Él quiere seguir perjudicándolo. Él quiere terminar con su carrera. Es ahí donde yo difiero. No se trata de esto, esta senda infernal. Se trata de vencerlo, no de acabar con él para siempre. Estamos hablando de el Dios mío, no. Que le hicieron mal. Garra contra lona. Es que no tiene límites este Undertaker. Es que de verdad no tiene ni un poquitito de alma, de corazón, que pueda darse cuenta que esto es malo. Y ahora tú estás pidiendo misericordia. ¿Tú vas a comparar esto otra vez? No, con lo del silletazo que estaba ¿Tú bien vas a merecido. comparar esto otra Claro vez que sí, con algo lo hay que que pasó? hacer. Por Pero favor. esto ahora, según tú, es pasarse de la raya. No, chico. Shawn Michaels debió pensar muy bien que se estaba metiendo. Ay, ahora sí. puedes defender esto. Ahora sí quieres hablar de ojo por ojo, diente por diente, porque... Sí, que la venganza es dulce, dicen, y en el infierno tal vez es más dulce, tanto que empalaga, diría yo. No, ya esto no es un infierno, es peor que el infierno. ¡Ay, a la cabeza! Lo ha noqueado, amigos, lo ha noqueado. Sargento Slaughter, hagan algo. Autoridades de WWE, hagan algo. Aquí no hay nada que hacer. ¿Qué pasó aquí? ¿Esta música? ¿Y esta oscuridad? ¡Oh! Amigos, ese es Paul Bearer. Eso tiene que
ser Kane, ¿verdad? Sí, sí, ese tiene que ser Kane. El hermano menor del Undertaker. Hay rumores de que el Undertaker es culpable de que tenga esta máscara. Bueno, Paul Bearer ha hablado mucho de lo que está pasando aquí. Mira, 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 mira. ¡Oh, wow! Acabo de arrancar la puerta así como así. ¿Viste cómo sacó la puerta como si fuera un Lego? Pero mire el tamaño de este ser humano, si es que es un ser humano. Oh, señor árbitro, lo siento por usted. Sí, supongo que tiene que ser su hermano menor, pero el propio Undertaker, mira, tratando de realmente contestarse a la pregunta de si esto es verdad o no. Vean el tamaño. No, es gigantesco, quien Es quiera que hombre sea. rojo. Es tan grande como el propio Undertaker. Y el Undertaker lo está mirando. ¿Será que eres de verdad mi hermano al que yo desfiguré y por eso está usando esta máscara? Bueno, eso no lo digo yo, lo dice Paul Bearer. Justo cuando el Undertaker iba a terminar con Shawn Michaels, Paul Bearer cambia esto por completo. Mira el tamaño de ese hombre. Sí, tiene que ser Kane. Y escucha la respuesta de esta gente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué poderes! ¡Ajá! ¡Ajá! La venganza. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ojo por ojo. Ahí viene. Después de lo que le hizo su hermano. Busca una tumba, rompe cuellos. Lo mira y lo conecta. La manera en que domina el tamaño, el peso del Undertaker. Otro gigante acaba de entrar aquí. Y esto es inverosímil, por favor. Y esto acaba de abrirle un mundo de posibilidades a Shawn Michaels que ni siquiera sabe si está en la contienda. Él no sabe dónde está. Paul Bearer ahora saliendo de aquí, aparentemente aplaudiéndose a sí mismo. Brillante. Por lo que ha logrado. Brillante. Brillante. Para que el Undertaker nunca se olvide de lo que ha hecho. Y mira, 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 mira. Shawn Michaels saliendo de un charco de su propio plasma. Y tiene la agilidad mental de arrastrarse al pecho del Undertaker. Mira. Árbitro, 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 árbitro. Árbitro que tiene el brazo encima. Árbitro, 1. Árbitro. Métele chola. 2. Árbitro que falta una cuenta. Y 3. Sólido, sólido. En In Your House Bad Blood, 1997, Shawn Michaels venció al Undertaker. Aquí está el ganador, el chico rompecorazones, Shawn Michaels. Mira cómo quedó, pero termina siendo declarado el vencedor. Amigos, esto parecía inverosímil y aquí están sus panas, sus compañeros. Helmsley y Shaina. Pero es que esto es increíble, vamos, el hombre apenas puede caminar, pero sale aquí ahora cargado como el ganador. Él no sabe dónde está. ¿Qué vas a ver? No lo vas a ver por muchas lunas. Paul Bearer dijo que Kane estaba vivo y creo que ahora sabemos que eso es cierto. Y el Undertaker también tendrá muchas preguntas en su cabeza cuando logre despertar después de la tumba rompecuellos. Pero amigos, Shawn Michaels ya ha sido victorioso, declarado por el árbitro y va a Survivor Series en la fotografía del título de WWE. Y eso es exactamente lo que él quería. ¡Bravo, Michaels! ¡Lo hiciste! Y tan sexy, pero muy vencedor. Este combate se hablará por muchos años. ¿No puede ni caminar? Pero venció al Undertaker.